A partir de este momento iniciamos la grabación de la sesión en Google Meet. El uso de este video será única y exclusivamente para fines académicos. Ninguna persona puede usar las imágenes, audio o información que aquí se comparte con fines ajenos a la clase. Los derechos de autor son propiedad de Rogelio Aarón Zamorano González, del Centro de Estudios Avanzados y de Nuevo Liderazgo Nacional con Aarón Zamorano AC. Para garantizar la protección de datos personales, queda estrictamente prohibido promover la creación de canales de comunicación distintos a los oficiales, así como solicitar o proporcionar cualquier información personal o datos considerados como sensibles por las leyes mexicanas vigentes, por cualquiera de los participantes de esta sesión en vivo, aceptando eximir de cualquier responsabilidad legal a la institución educativa y sus directivos en caso de falta a esta disposición por parte de alumnos o personal docente. Nos quedamos en la mecánica clásica. Como les había mencionado, en el campo de la física vamos a ver que la mecánica clásica es uno de los principales subcampos de estudio en esta área, ya que vamos a ver un poco de mecánica, cómo es que se relaciona con las leyes físicas y las matemáticas. Como les mencionaba, había otro subcampo que se llama la mecánica cuántica, pero esa no la vamos a ver en este momento, pero para que tengan conocimiento de que realmente hay otra. ¿Todos me escuchan y ven la diapositiva? Sí, profesora. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, la mecánica clásica vamos a ver que se utiliza para describir ese movimiento de microscopía de objetos, así como de los proyectiles a las partes de la maquinaria, así como los objetos astronómicos, tales como por ejemplo naves, planetas, estrellas, galaxias. Como podemos ver en este momento, a lo mejor ustedes podrían pensar que esta área está más relacionada con la ingeniería, y de hecho sí la ven los ingenieros, pero es importante que nosotros tengamos conocimiento de esto, porque como ya lo vieron, nosotros vamos a utilizar diferentes maquinarias para que nosotros podamos observar dicho fenómeno o muestra que se va a poner a estudio. Entonces nosotros tenemos que entender cómo es que funcionan y cómo es que nosotros podemos ver el resultado, la imagen, de manera más nítida. Entonces, la mecánica clásica va a producir resultados muy precisos dentro de estas áreas. Y es uno de los temas más grandes y antiguos de la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Además, hay muchas especialidades afines que existen, como esa utilización de los gases líquidos y sólidos, y así sucesivamente. Además, la mecánica clásica lo que va a hacer es reforzar, o va a estar reforzada por la relatividad especial para la alta velocidad de los objetos que se van a acercar a velocidad de la luz. La relatividad general se emplea para controlar la gravedad a un nivel más profundo. Y por último, la mecánica cuántica es la que se va a encargar de la dualidad onda-partícula de los átomos y moléculas. Entonces pueden ver cómo es que lo que ya acabamos de ver de la química nos va a ayudar a entender esta parte. Y bueno, la mecánica clásica, su término fue acuñado en el siglo XX
Esto obviamente para describir el sistema de la física matemática, iniciada por Isaac Newton, que supongo que han de recordar el nombre, y muchos otros contemporáneos del siglo XVII, como por ejemplo filósofos de la naturaleza. Esto obviamente basados en las teorías astronómicas anteriores de Kepler, que a su vez se basaron en las observaciones precisas de Breve y los estudios de los ecosistemas terrestres, movimientos de proyectiles de Galileo. Bueno, vamos a ver unos movimientos que es el movimiento rectilíneo uniforme o abreviado por sus siglas MRU. Este movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el que un objeto se va a desplazar en línea recta, en una sola dirección, obviamente, y con una velocidad constante. Por eso es su nombre. Va a tener algunas características muy fáciles para que nosotros podamos recordar que se está hablando de este movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, el que se van a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Por eso es que es el movimiento uniforme rectilíneo. No va a haber realmente una diferencia en los tiempos porque al final se va en el mismo tiempo. Y va a recorrer distancias obviamente con una misma dirección, que es recta. Su velocidad es constante, esto quiere decir que no va a cambiar, siempre va a ser la misma. No va a existir tampoco aceleración, porque no existe un cambio de velocidad. ¿Por qué? Porque como lo vimos, su velocidad va a ser constante, entonces no existe un cambio de velocidad. Por lo tanto, no va a existir una aceleración. Y por último, la fuerza resultante es nula. ¿Por qué? Porque no se produce una aceleración. Vamos a ver que la pendiente de la recta, si nosotros lo representáramos de manera gráfica, vamos a ver que es una línea recta, simple, no representa, bueno, va a representar la velocidad a la que se mueve dicho cuerpo. Y como ya vimos que va a ser uniforme y todo recto, realmente no es muy complejo, va a ser una línea recta simple. Eso sí, nosotros lo representáramos de manera gráfica. Y vamos a ver que la distancia es directamente proporcional al tiempo. Esto quiere decir que si el tiempo aumentara, la distancia, por ende, también va a aumentar. Si el tiempo disminuyera, la distancia obviamente va a disminuir. Su fórmula es muy simple, es distancia igual velocidad por tiempo. Aunque en algunos problemas, aunque no los van a ver, pero, y es probable que los tengan en tu examen, pero no siempre vamos a utilizar la misma fórmula. Aunque estemos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, su fórmula general es velocidad por tiempo. Sin embargo, muchas veces te van a pedir que determines la velocidad o el tiempo, pero esto va a ser muy fácil. Recuerden este triangulito, es como una pirámide, donde arriba va a estar la distancia, abajo vamos a dividir la velocidad y el tiempo. Entonces, dependiendo de lo que a ti te estén pidiendo, es la forma en la que vas a sustituir la fórmula. Por eso les decía que recuerden este triángulo para que se les sea más fácil y no se tengan que estar aprendiendo muchas fórmulas. Entonces, si a ti te están pidiendo la distancia, vamos a tapar la D y nos quedaría velocidad por tiempo. Ahora, si nos pidieran a nosotros la velocidad,
y estuviéramos hablando de que es un movimiento rectilíneo uniforme, para determinar su velocidad, entonces tendríamos que dividir distancia sobre tiempo. Por eso les decía, ¿recuerdan este triángulo? Para que ustedes no tengan que aprenderse tantas fórmulas. Solo recuerden tapar lo que les están pidiendo y ya de esa forma sustituirlos. Ahora, si nos pidieran el tiempo, nosotros vamos a dividir distancia sobre velocidad. Y bueno, esa es una forma muy simple de, como les decía, de no estarse aprendiendo tantas fórmulas y saturarse con eso. Solo recuerden la pirámide y base a eso van sustituyendo. Por eso es importante que en los problemas ustedes vean qué datos se les está proporcionando y qué se les está pidiendo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profa. Gracias. Muy bien. Antes de seguir avanzando, es importante recordar que hay factores de conversión, porque recordemos el Sistema Internacional de Medidas. Muchas veces en los ejemplos, los ejercicios que nos ponen, podemos ver que está en kilómetros y a lo mejor nuestra fórmula tiene que estar en metros. Entonces tenemos que hacer una conversión. Para esto vamos a hacer, por ejemplo, en distancia, si está en kilómetros. Si nosotros lo queremos convertir a metros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente multiplicar, no sé, 1 kilómetro por 1000 metros, que es el equivalente a 1 kilómetro. Del caso contrario, si nosotros quisiéramos convertir de metros a kilómetros, entonces haríamos lo opuesto, que es dividir. Dividiríamos 1000 metros entre 1 kilómetro. Así con el tiempo obviamente que se va a poner en segundos. Pero si nosotros lo tuviéramos en horas y necesitáramos en segundos, igual vamos a multiplicarlo. Recordemos que una hora tiene 3600 segundos. Entonces es lo que vamos a multiplicar. No sé, si tuviéramos 5 horas por 3600 segundos. Eso es el resultado. Que obviamente vamos a poner en segundos, porque es lo que queremos. Ahora, si nosotros quisiéramos pasar de segundos a horas, obviamente lo único que tenemos que hacer es dividir. Para la velocidad, vamos a ver que se van a mezclar un poco las dos anteriores, porque vamos a tener metros sobre segundos y kilómetros sobre horas. Entonces, si nosotros tuviéramos metros sobre segundos y quisiéramos pasarlos a kilómetros por hora, solo tendríamos que multiplicarlo. Multiplicar, no sé, 3.6 kilómetros por hora a metros sobre segundos. Y viceversa, tendríamos que dividir. Esta parte sí es importante porque, como les menciono, no solo en ejemplos de movimiento rectilíneo uniforme, sino que en muchos ejercicios van a ver que vienen a lo mejor en metros y nosotros lo necesitamos en kilómetros. Y muchas veces las respuestas van a estar igual, a lo mejor cambiadas. Entonces, muchas veces nosotros vamos a tener que realizar esa conversión, pero por eso es importante recordar que siempre, siempre, siempre se van a manejar los sistemas internacionales de medidas. Ahora vamos a pasar a un ejercicio del primero que les había mencionado. Ya vimos el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a realizar un ejercicio. Entonces, el primero nos menciona qué distancia recorrió un auto robótico en 30 segundos si llevaba una velocidad constante de 10 metros. Vamos a realizar el primero juntos
y el segundo ya ustedes lo van a realizar. Como les mencionaba, para empezar, tenemos que ver qué datos nos están dando y qué nos están pidiendo. Entonces, nos dice qué distancia recorrió un auto. Esa es la pregunta. Vamos a ver su velocidad constante es de 10 metros sobre segundo. También nos está dando el tiempo, porque nos está diciendo que es en 30 segundos. ¿Qué nos está pidiendo? La distancia. Entonces, recordando lo que les había mencionado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la fórmula? Y nos está pidiendo distancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar velocidad por tiempo. Efectivamente, vamos a ver la fórmula. Entonces, vamos a ver que la fórmula es distancia es igual a velocidad por tiempo. Serían 300 metros. Efectivamente, si nosotros hiciéramos la sustitución, veríamos que es 10 metros sobre segundo por 30. Entonces vamos a ver que es distancia igual a 300, pero 300 ¿qué? 300 metros, 300 segundos. 300, 300 metros, ¿no? Efectivamente, ¿por qué? Porque nos está pidiendo la distancia. Recuerden que la distancia es de metros, kilómetros. Y aparte, recuerden, si tenemos segundos con segundos, se eliminan. Entonces, ¿qué nos quedaría? Metros. Como pudieron ver, realmente este ejercicio o estos ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme son muy sencillos. Ahora vamos con el segundo. Nos está diciendo que un motociclista viaja por una carretera recta a una velocidad constante de 90 kilómetros por hora. Tenemos que determinar la distancia que recorre en 5 minutos. Entonces, ¿qué datos nos está proporcionando? Tiempo y velocidad. Exactamente. Entonces, tenemos 90 kilómetros por hora. Para esto, tenemos que hacer la conversión. Hagan la conversión, ¿cuánto les sale? Recuerden que un metro equivale a un kilómetro. Entonces, ¿cuántos kilómetros vamos a tener?
Recuerden que 1 kilómetro tiene 1000 metros y 1 hora tiene 3600 segundos. Entonces, si nosotros hiciéramos la conversión, porque tenemos que hacerla en este caso, ¿cuánto nos saldría? ¿Cuánto nos saldría? Sería de convertir de horas a minutos, ¿no, profa? Efectivamente, de hora a segundos, pero sí. Tenemos que convertir los kilómetros, eh, ahora tienen que ser a metros. Y la hora, ahora tiene que ser en segundos, porque recuerden la fórmula. Entonces, hagan la conversión. Nos quedaría en 25 metros sobre segundo. La distancia es la que nos están solicitando. Entonces, la fórmula tenemos que también convertir los minutos a segundos. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Recuerden que 1 minuto es igual a 60 segundos. Entonces, hay que hacer la conversión. ¿Cuánto nos sale? Si nosotros queremos convertir de minutos a segundos, 240. recuerden, casi. Nos queda en 300 segundos. Porque recuerden que tenemos que multiplicar 5 por 60 segundos. Entonces nos salen 300. 300 segundos. Muy bien, ahora ya que tenemos la conversión, ya podemos hacer nuestra fórmula. Y bueno, entonces quedaría 25 metros sobre segundo por 300 segundos. Eso nos da un resultado de ¿cuánto? $7,500. $7,500 ¿qué?
Metros. Efectivamente. Es importante que ustedes recuerden si son metros, segundos, porque muchas veces pueden tener el mismo resultado, digamos, en una pregunta de opción múltiple, podrán tener el mismo resultado, pero diferente de, no sé, a lo mejor metros a kilómetros. Ese pequeño detalle puede ser una gran diferencia entre el pasar el examen o no. Entonces, por eso es importante que recuerden siempre especificar si estamos hablando de metros, kilómetros, segundos o minutos. Profa, Pero ¿cómo efectivamente, hizo en el primer ejercicio de que, bueno, no, acá en la, en la La primera velocidad, pregunta sí. realizó de la velocidad de kilómetros y los convirtió a metros sobre segundo? sí, ok, ok. Recuerden que esta fórmula va a manejar metros sobre segundos. En el primer ejercicio que realizamos, el del auto robótico, ya venía en metros sobre segundos. No tuvimos que hacer mayor trabajo porque ya nos estaba dando los datos. En el segundo ejercicio, que es el del motociclista, nos está manejando kilómetros por hora. Y la distancia, en vez de decirnos segundos, nos menciona minutos. Por eso es que anteriormente les había hecho la tablita del Sistema Internacional de Medidas. Porque como les decía, va a haber muchos ejercicios que vengan así, donde ustedes tengan que hacer la conversión. Entonces, vamos a ver que en la velocidad, el ejemplo nos los maneja como kilómetros por hora, cuando en la fórmula tiene que ser minutos sobre segundos. Entonces, nosotros tenemos que hacer la conversión. ¿Recuerdan cómo teníamos que hacer la conversión de kilómetros por horas a metros sobre segundos? Dividiendo. Efectivamente, tenemos que dividir. Acá está. Entonces, hacemos la conversión. Van a ser, bueno, primero hay que recordar cuántos kilómetros hay en metros, ¿no? Entonces tenemos que son 1000 metros, que hay en un kilómetro. Nosotros tenemos 90 kilómetros. ¿Está bien? Y de ahí tenemos que hacer lo mismo con los segundos. Así que tenemos como resultado que nos van a dar 25 metros sobre segundos. Así pasa con los minutos. Aquí el ejemplo nos dice que son 5 minutos en los que recorre. Pero, como sabemos, en la fórmula nos tiene que manejar segundos. Entonces tenemos que hacer la conversión. ¿Recuerdan cómo era para sacar de minutos a segundos? Profesora, disculpe, pero a mí el resultado de velocidad me da 11.11. ¿Por qué te da un segundo? A mí también me salió 11.11. Sí, permítanme.
Hicieron también la conversión de las horas por minuto. Bueno, perdón, por segundo. El tiempo está bien. Me dio 300. No, me refiero al de horas sobre segundos. Estamos ahorita en la velocidad. O profa, ¿cómo es de que salió el 25? Haciendo la conversión. Es que aquí tenemos que hacer el de kilómetros, metros y el de horas, convertirlos a segundos. Pero, ¿cuál era la fórmula para encontrar de horas a segundos? Es que, bueno, creo que aquí tengo de kilómetros a horas, pero sobre segundos. Tenemos que O sea, multiplicarlo. nosotros estamos utilizando la fórmula de velocidad, ¿no? Que dice kilómetros por hora dividido entre metros por segundo para pasarlo. Ujú, kilómetros por hora. Vamos a dividirlo. Es que para que dé de horas a segundos se tiene que multiplicar 60 por 60 y te da 3600. Y ya cuando conviertes los 90, lo multiplicas por 1000, porque son un kilómetro equivale a 1000 metros. Te da 90.000 y de horas a segundos te da 3600. Eso lo divides y te da 25. Nosotros tenemos 90 kilómetros, pero nosotros tenemos que convertirlos a metros. Sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros. Vamos a hacer la división, que nos da
ya recordé por qué no les salía. Es que se me olvidó decirles que para la velocidad va a ser 3.6. Entonces nosotros tenemos que dividir los 90 kilómetros, que es lo que se está recorriendo, entre el 3.6, que ya es una medida estándar. Ese siempre va a ser 3.6. Entonces es como nos da 25 metros sobre segundos. Sí, olvidé decirles ese dato. Perdón, profe, ¿qué Sí, significa 3.6? va a ser la medida estándar de velocidad para que nosotros hagamos la conversión. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Entonces, igual, si nosotros necesitáramos metros sobre segundos, igual va a ser 3.6. Va a ser, no sé, 25 entre 3.6. No, perdón, por 3.6. En este caso, como nos pide kilómetros, o tenemos kilómetros por hora y necesitamos pasarlo a metros sobre segundos, vamos a dividirlo. Pero sí, olvidé decirles ese dato. Siempre va a ser 3.6. Es la medida estándar. ¿Tienen alguna otra duda? No, ya no, profesora. Gracias. Vamos a pasar entonces con el movimiento uniforme acelerado, o conocido también como sus siglas como MOA. En sus características vamos a tener que se tienen cambios de velocidad iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, sí va a existir una aceleración, la cual no va a cambiar, pero sí existe, y su unidad va a ser metros sobre segundos al cuadrado. En el anterior solo eran metros sobre segundos. Aquí van a ser segundos al cuadrado. Cuando este movimiento experimente trayectorias rectilíneas, se le va a dar el nombre de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Aquí van a ir incluidos la caída libre y el tiro vertical. Pero también vamos a ver que su aceleración es constante. Se puede tener una aceleración positiva, o sea que se va a aumentar la velocidad, y una velocidad negativa, que es cuando la velocidad va a disminuir. Así como tenemos el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, también vamos a tener para trayectorias circulares, al cual se le va a dar el nombre de movimiento circular uniforme acelerado. Si nosotros lo graficáramos, tendríamos una vista de una curva ascendente. ¿Por qué? Porque, como ya lo vimos, no va a ser recto su trayectoria, va a tener una ligera curva en estas ocasiones. Vamos a tener tres fórmulas dependiendo de lo que nos soliciten. Para la aceleración vamos a tener la velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Si a nosotros nos pidieran la distancia, entonces tenemos que multiplicar velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Si lo que a nosotros nos estuvieran solicitando es la velocidad final, tenemos que ver velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia.
Recuerden, esto va a ser importante, que la velocidad final va a ser, tanto la final como la inicial, van a ser va a ser su unidad de medida de metros sobre segundos para ambas velocidades. Para la aceleración, como ya lo vimos, va a ser metros sobre segundos, pero al cuadrado. Mientras que la distancia va a ser igual en metros y el tiempo en segundos, como ya lo hemos visto. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profe, todo claro. No, profesora. Ok, vamos a hacer un ejercicio que también está sencillo. Profe, ¿le puede regresar un poquito, por favor? Sí, Solamente en lo que copio una fórmula. sí, está bien. Ya, profe, gracias. Bueno, el ejercicio nos dice que un móvil se mueve a razón de 36 metros sobre segundos. Después de 9 segundos, se mueve a razón de 63 metros sobre segundos. Nos está pidiendo la aceleración. Entonces, con base a las fórmulas que les di, bueno, primero hay que ver qué datos nos están dando. Velocidad inicial 36 metros sobre segundos y velocidad final 63 metros sobre segundos. Efectivamente. Velocidad inicial. Tenemos el tiempo, que son 9 segundos. Velocidad final, que son 63 metros sobre segundo. Y nos está solicitando la aceleración. Entonces, ¿qué fórmula vamos a aplicar? La de aceleración. Así es. Entonces, vamos a ver que tenemos que restar velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Hasta aquí todos bien? ¿Todos están de acuerdo? Sí, Gracias. Ahora vamos a sustituir la fórmula por los valores que tenemos, obviamente. Como podrán darse cuenta y recordar que las medidas como son en metros sobre segundos y en este ejercicio ya no los manejan así, no vamos a tener que hacer la sustitución. Perdón, la conversión, no es bien dicho. Entonces tenemos 63 63, velocidad final, menos la inicial que son 36, sobre el tiempo que son 9 segundos. Entonces, ¿cuánto nos sale? Si 3 restamos 3, ¿qué? metros sobre metros segundos. sobre segundo al cuadrado. Efectivamente. Vamos a ver que si nosotros restamos
63 menos 36 nos va a dar 27. Entre 9, que es el tiempo. Entonces nosotros, si dividimos esto, nos va a quedar en 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Todos lo tienen así? ¿Tienen alguna duda? No, profesora, todo bien. Gracias. Vamos a realizar otro ejercicio entonces. Nos menciona que un móvil se mueve a razón de 15 metros sobre segundos y va a desacelerar a un ritmo de 1 metro sobre segundo. Entonces, ¿cuál es su velocidad al cabo de 9 segundos? Igual, ¿qué datos nos proporciona? La aceleración o desaceleración, ¿cómo vamos a ponerlo? Y nos está diciendo que va a desacelerar a un ritmo de 1 metro sobre segundo. Por lo visto tiene velocidad inicial, el tiempo y ¿cómo se llama? Y velocidad final. Entonces, se colocarían esos y la aceleración, ¿no? No nos está dando la velocidad final, nos está dando la desaceleración, que es diferente. Digamos que nuestra fórmula nos maneja la A como aceleración. No tenemos algo representativo que nos indique una desaceleración. Entonces, ¿sí? No, que el tiempo no sería 9 segundos. Sí, el tiempo sí sería 9 segundos. Entonces la aceleración sería negativa. Efectivamente, va a ser negativa porque no se está acelerando, al contrario, se está desacelerando. Entonces, nosotros tenemos que representarlo de manera negativa y nos dice que es 1 metro sobre segundo. ¿Todos están de acuerdo? Sí, Así. Entonces nos está pidiendo la velocidad final, porque nos está diciendo cuál va a ser esa velocidad a cabo de 9 segundos. Entonces, ¿qué fórmula vamos a aplicar? Sería la de velocidad inicial. ¿Sí? Velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración. Ok. Recuerden que nuestra fórmula general era de velocidad final nuestra fórmula es de velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Pero aquí nos están pidiendo la velocidad final.
Sin embargo, no nos los están pidiendo al cuadrado. Entonces, esta automáticamente no aplicaría. Pero como les había mencionado, para que no se compliquen tanto, recuerden la fórmula general y de ahí lo que les pide los que van a hacer. Entonces, nosotros no tenemos la velocidad inicial que nos están solicitando en esta fórmula. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es despejar la fórmula. Entonces, si aquí pasaba a dividirse, si nosotros la despejamos, vamos a pasar a multiplicarlo. Porque no nos están manejando datos al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a ver que va a ser velocidad final es igual a ¿qué tenemos? Tenemos los segundos. Bueno, primero vamos a poner la desaceleración, que es de -1. Vamos a multiplicar ahora el tiempo que se hizo, que son 9, más la velocidad inicial que sí tenemos, que es de 15. ¿Cuánto nos dan? Y tenemos -1 por 9, vamos a tener un 9 negativo. Más los 15 nos da un resultado de 6 metros sobre segundo. Y hasta ahí lo vamos a dejar porque no nos está pidiendo 9 segundos al cuadrado. Entonces no podemos aplicar la fórmula anterior. Solo vamos a sustituir la fórmula general. ¿Recuerdan en sus clases de matemáticas cuando teníamos que hacer el despeje de una fórmula y que si pasaba multiplicando, ahora iba a ser dividiendo, si sumaba, ahora va a ser restando? Es básicamente lo mismo. Si estaba dividiendo, ahora vamos a multiplicarlo. Por eso es que se multiplica la aceleración por el tiempo y ya no sobre el tiempo. Y si la velocidad inicial se estaba restando, ahora vamos a sumarlo, porque se hizo un despeje de fórmula. Ok, gracias. Sí, ¿sí les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Maestra, una pregunta. Si estaba dividiendo, ¿por qué pasó a sumar? ¿Puede ser de que más o menos porque así es la fórmula de que se suma? Ajá, es que vamos a sustituirlo. A ver, voy a tratar de copiar la fórmula para no andar pasando de diapositiva. ¿Por qué no usamos nosotros la fórmula de velocidad final al cuadrado si nos está pidiendo la velocidad final? Por el simple hecho de que aquí no nos está manejando las medidas de segundos al cuadrado. Esta es la fórmula general.
tenemos que es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Como nosotros no podemos utilizar la fórmula que está establecida para la velocidad final al cuadrado, porque no tenemos esos datos, y no complicarnos la existencia, recuerden siempre las fórmulas generales. Y el dato que les falte, básicamente van a ser la sustitución o el despeje de fórmula. Por eso les mencionaba que si recuerdan más o menos sus clases de matemáticas, cómo se hacían los despejes. Entonces, nosotros no tenemos la velocidad final, es lo que nos están pidiendo, pero sí tenemos la velocidad inicial, también tenemos el tiempo e incluso la aceleración. Entonces, si nosotros hacemos la sustitución y los despejes, vamos a ver que tenemos que multiplicar la aceleración o desaceleración, como quieran decirlo, por el tiempo. Como pueden ver, si aquí pasa dividiendo, ahora va a multiplicarse, ya no se van a dividir, porque se hace ese despeje de fórmula. Más, porque si ahora la velocidad inicial se estaba restando, ahora va a pasar a dividir, a sumarse, perdón. Entonces, menos 1 por 9 nos va a dar 9 negativo. Más 15, que es la velocidad inicial, que si aquí está restando, aquí pasa a sumarse. Y nos da un total de 6. Pero recuerden que las medidas del movimiento uniforme acelerado va a ser metros sobre segundos. Por eso es que son 6 metros sobre segundos. Y ahorita vamos a ver uno de ya de segundos al cuadrado. Pero para que vean que puede presentarse la situación donde no se estén manejando medidas al cuadrado. Pero seguimos hablando de un movimiento uniforme acelerado. ¿Por qué ustedes creen que es movimiento uniforme acelerado y no entra en los movimientos rectilíneos uniformes? Porque este va cambiando la velocidad. Efectivamente, como su compañera lo está mencionando, en el rectilíneo, aunque su velocidad va a ser uniforme, nunca va a cambiar. No existe una aceleración, no existe resistencia al movimiento. Va a ser recto, va a ser simple, sin tanta complejidad. Si se dan cuenta, hasta el ejercicio era muchísimo más sencillo, con menos datos, porque no se necesita mucho, porque es un movimiento rectilíneo uniforme, no existe una aceleración como tal. Obviamente que tendremos distancia, porque va a recorrer una distancia, pero su trayectoria siempre va a ser uniforme, no va a haber cambios, y recto. En este caso, como su compañera los menciona, existe ese cambio de velocidad porque nos está diciendo que al principio su velocidad es de 15 metros sobre segundo, pero va a llegar el momento donde desacelera a 1 metro sobre segundo. Entonces automáticamente ya se está volviendo en un movimiento uniforme acelerado, porque acelera y desacelera. Vamos a hacer otro ejercicio donde ahora aquí sí nos manejen los segundos al cuadrado. Pero a ver, recuerden, primero hay que ver qué nos está dando y qué nos está pidiendo. Nos dice que un corredor parte del reposo y acelera a razón de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué distancia recorrió después de 10 segundos? ¿Qué tenemos?
Tenemos aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado y tiempo de 10 segundos. Exactamente. Tenemos que la aceleración es de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos un tiempo de 10 segundos y aunque no nos lo diga como tal, leyendo el ejercicio, sabemos que su velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. ¿Por qué es de 0? Porque todavía no inicia. Efectivamente, Porque parte del reposo. efectivamente, como el ejercicio lo dice, si parte del reposo, obviamente que nos está diciendo que como tal no inicia, está estático, está en reposo, no hay movimiento, pero nos está diciendo que después está acelerando. Por eso es que la velocidad inicial es de 0. Pero no tenemos la distancia, entonces nosotros tenemos que sacar ahora la distancia. Y ahora sí, ¿qué fórmula vamos a utilizar entonces? La Sería fórmula de velocidad distancia. inicial más aceleración por tiempo sobre 2. Aún no, porque no tenemos distancia. Vamos a tener que es distancia igual a velocidad inicial, que sí tenemos, Por tiempo. efectivamente. Por tiempo. Más, Aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. efectivamente. Vamos a tener aceleración. Ok, entonces ahora vamos a sustituir los valores. Entonces, ¿cuánto nos queda? Tenemos que la velocidad inicial es de cuánto, de 0. Entonces vamos a multiplicar 0 por el tiempo. ¿Cuánto tenemos de tiempo? ¿Cuánto tenemos de aceleración? Tenemos 5 metros 5, sobre segundo al cuadrado. exactamente. 5. De tiempo tenemos 10. Este va a ser al cuadrado. Entonces vamos a tener 500 entre 2.
Porque recuerden que el 10 va a ser multiplicado por sí mismo. Entonces 10 por 10 nos da 100. Entonces si multiplicamos 100 por 5 son 500. Entre 2, ¿cuánto nos da? 250. Exactamente 250 ¿qué? Metros por segundo. 250 metros. 250 metros. Ok, porque nos está pidiendo una distancia. No nos está pidiendo velocidad o aceleración. Nos está pidiendo distancia. Entonces recuerden que la distancia siempre va a ser manejado ya sea en kilómetros o metros. Entonces la respuesta sería 250 metros. Y aquí pueden ver cómo es importante que ustedes vean el ejercicio. En este ejercicio sí pudimos usar las demás fórmulas porque sí nos tenía las medidas en segundos al cuadrado. En el otro no nos los manejaba así, entonces no podíamos usar esa fórmula, sino que tuvimos ahora que hacer la conversión y la sustitución.